Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez vamos a hablar de este nuevo buscador llamado Jep, que está todavía en una fase beta. Este buscador promete ser más imparcial en los resultados que nos da en las búsquedas que hacemos al utilizarlo, ya que no prioriza el contenido de creadores o de páginas que pagan a plataformas, a otras plataformas de búsqueda, como el caso de Google, para poder rankearse en los primeros lugares. ¿Cuál es la diferencia? También una de las diferencias que vemos, aparte de los resultados distintos que da, es que puedes intercambiar entre un buscador y entre un chat o un bot chat de inteligencia artificial. Eso también me parece algo sumamente interesante. Entonces vamos a probar, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda basada dentro de nuestro interés, que es el ámbito académico. Y por ejemplo le vamos a preguntar cómo la inteligencia artificial está impactando en la educación. Vamos a enviarle a hacer una búsqueda preliminar, vamos a utilizar el buscador. Entonces vemos que aquí hay unas recientes noticias, aquí dice hace 3 semanas, hace una semana. Tenemos otro tipo de resultados aquí ya sobre la temática, habla sobre sitios de Infobae, por ejemplo. También podemos ver que hay sitios comerciales, también hay universidades que se están rankeando, organizaciones que se están rankeando entre los primeros resultados, lo cual, por ejemplo, ya vemos una clara diferencia si utilizáramos otros buscadores. Aquí nos está diciendo de que tratemos con Google, con Bing, con DuckDuckGo. Por ejemplo, si hacemos un clic aquí en Google, nos va a llevar directamente a Google y pues está cambiando los resultados. Como podemos ver, ha cambiado directamente de su página a estos buscadores. Podemos también cambiar a la opción de imágenes y de noticias directamente. Bueno, acá podemos cambiar al bot, al chat, y aquí obtenemos una respuesta. Aquí todavía me dice que vamos a esperar, que tenemos que recordar algunas cosas porque él aún está aprendiendo y que puede cometer algunos errores en la respuesta, pues no, porque aún está en una fase beta. Así que aquí las respuestas probablemente no son muy detalladas o muy específicas como ocurre, por ejemplo, ya con ChatGPT o con Perplexity o con los otros buscadores que utilizan, o inteligencias artificiales o chatbot ya directamente. Así que todavía está en una fase muy simple, muy sencilla. Aquí todavía podemos cambiar, por ejemplo, el lenguaje directamente que estamos usando, podemos cambiar la interfaz, asimismo la apariencia. Le he hecho otra búsqueda, por ejemplo, le puse el uso de TikTok en educación y obtenemos unos resultados. Ahora, quería hablar que aquí tenemos una opción de región. Esta opción de región permite a los usuarios seleccionar el país o la región en la que deseas obtener los resultados de búsqueda. Esto puede ser útil si deseas encontrar contenido localizado, como un sitio web de empresas u organizaciones de algún área específica, o noticias locales o resultados de búsqueda relacionados con algún evento o tema particular de una región determinada. Por lo tanto, podrías focalizar la búsqueda de tu pregunta directamente a ese lugar. Y por otro lado, esto de aquí hace que los resultados varíen un poco. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, no sé, España, vamos a ver que los resultados van a variar, algunos sí, otros no. Así que dependiendo de lo que preguntemos, podríamos cambiar la región. En Google también puedes hacer esto utilizando un plugin
que yo en otro video expliqué cómo hacerlo. Si no sabes, te voy a dejar el enlace aquí para que vayas y agregues esta característica de búsqueda a tu buscador de Google. Y por otro lado tenemos la búsqueda segura, lo cual es una opción que pues, está diseñada para filtrar los resultados de búsqueda y bloquear el contenido inapropiado o dañino, como sitios web que van a tener malware o phishing o contenido para adultos. Así que si tienes hijos menores, por ejemplo, podrías activarlo en estricto, de tal manera que dependiendo de lo que se busque, pues la búsqueda segura pues va a filtrar el contenido y va a evitar de que también aparezcan resultados no deseados. La búsqueda segura también la puedes activar en el buscador de Google, y también te invito a ver otro video en el canal sobre estas dos alternativas que están visibles aquí, que por ejemplo en Google no lo están a primera mano, y que tienes que pues hacer otras opciones para también poder utilizar eso, que me parece también una muy buena alternativa para dejarle como buscador como una opción para los más pequeños, ¿no? Ok, así que pues todavía, como vemos, todavía está en versión beta, como dice aquí, así que todavía le falta algunas nuevas opciones o madurar para convertirse en un contrincante serio dentro de los motores de búsqueda. Y me parece también muy interesante, voy a tenerlo en cuenta para utilizar. Espero que te haya gustado, espero que también lo puedas probar, me comentes qué tal te pareció. Si te gustó el video, déjame un like, que me ayuda muchísimo a continuar con el canal. Y pues déjame cualquier comentario. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.